Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Arquitectura Sostenible. Hoy tengo el placer de entrevistar a Itziar Quiroz, arquitecta especializada en diseño de arquitectura eficiente, cofundadora y directora del estudio Quiroz Presa y vicepresidenta de la plataforma de edificación Passive House, o mejor conocidas por sus siglas PEP. La plataforma de edificación Passive House es una asociación sin ánimo de lucro que desde el 2008 se dedica a la divulgación e impulso de la construcción de edificios de consumo casi nulo certificados bajo el estándar Passive House en España. Con más de 900 socios comprometidos con la edificación de alta eficiencia energética, PEP es la segunda mayor asociación de la International Passive House Association, solo por detrás de la asociación alemana donde nació el estándar. En esta entrevista hablaremos sobre qué es el estándar Passive House y cómo puede ayudar a la construcción de edificios sostenibles y eficientes. Comencemos. Hola, ¿qué tal a todos? Como ya les había mencionado, hoy tengo el gusto de tener a Itziar Quiroz conmigo de plataforma PEP para hablarnos acerca de la certificación Passive House. Y es justamente con esta pregunta que vamos a comenzar. Itziar, ¿qué es Passive House? Passive House es un estándar de construcción. Actualmente uno de los más prestigiosos y exigentes del mundo en términos de eficiencia energética. Es un estándar prestacional, es decir, el Passive House lo que establece son unas prestaciones mínimas que tienen que cumplir los edificios en términos de demanda energética, en términos de hermeticidad, en términos de eficiencia por ejemplo, de las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el Passive House lo que hace es establecer estas prestaciones mínimas que se tienen que cumplir, por supuesto, en el proyecto, pero también unos mecanismos de control en la obra para ver que realmente lo que se ha puesto en proyecto se audita y se revisa en la obra. Si un edificio cumple estos requisitos tanto en proyecto como en la auditoría de la obra, pues podríamos hablar de que ese edificio puede optar a la certificación Passive House. Sí, de hecho, bueno, comúnmente estamos acostumbrados a escuchar el tema de Passive House en estas construcciones de diseño pasivo. Ya sabemos que dentro de los principios está la parte de la hermeticidad y todas estas cuestiones donde también el tema de la eficiencia energética y los materiales son muy importantes. Y una de las preguntas que tengo es de, ¿esta certificación es compatible, por ejemplo, con el diseño bioclimático, con la parte de la bioconstrucción, que llamaríamos ahora el tema de una construcción tradicional, entendida no como uso de hormigón, block, todo eso, sino de materiales naturales? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, como decía antes, el Passing House es un estándar prestacional, es decir, no es prescriptivo, no te dice que tengas que usar un material en concreto o que tengas que usar un sistema constructivo en concreto. No, deja total libertad al proyectista, de manera que tú por fuera, en realidad un edificio no puedes saber si un edificio es Passive House o no. Puede ser Passive House un edificio de hormigón, puede ser Passive House un edificio de madera o puede ser Passive House un edificio de tierra. Entonces, es cierto que es compatible con cualquier tipo de sistema constructivo, pero también es cierto pues, que tiene cierta conexión y que va muy de la mano con todo lo que es la arquitectura bioclimática, por supuesto, y la bioconstrucción en general, ¿no? Simplemente pues, porque hay ciertos materiales que de manera natural ayudan a conseguir mejores valores de demanda energética o ayudan a tener mayor estanqueidad, ¿no? O un confort y una salubridad óptimas. Entonces, digamos que el Passive House no prescribe ningún tipo de material, ningún tipo de sistema constructivo, ningún tipo de solución, pero sí se lleva mejor con unas que con otras, claro. Claro, porque habrá tal vez materiales que tengan mejores propiedades de aislamiento térmico que van de acuerdo a lo que viene siendo la certificación, y habrá otros sistemas que tal vez dices, bueno, los industrializados, ¿no? Últimamente puedes ver en Internet, en LinkedIn, todo esto, una gran cantidad de edificios que están hechos con maderas, con sistemas industrializados, y al final todos son compatibles con esta certificación. Y bueno, Pues ya has explicado más o menos en qué consiste, pero si una persona que, digamos, es nueva, que apenas está entrando en este mundo, dice, bueno, ¿y qué beneficios tiene tener esa certificación? ¿Qué les dirías? bueno, los beneficios de construir Passive House son muchos y yo siempre digo que a muy distintas escalas. Hay muchos beneficios a nivel personal, una persona que viva en una casa Passive House, pero hay muchos beneficios también a nivel social, a nivel de país y a nivel casi te diría de especie, ¿no? A nivel medioambiental. Por ejemplo, a nivel particular, yo destacaría
por supuesto, hay un beneficio de ahorro energético. Estamos hablando de que un edificio Passive House consume entre un 70 y un 80% menos de energía que la media de los edificios que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y si lo comparamos con los edificios que cumplen en la última actualización del Código Técnico de la Edificación, del CTE, el Passive House sigue consumiendo un 50% menos. Entonces, ese ahorro de energía lo nota tanto el particular en su vivienda como lo nota el país, porque al final somos un país que dependemos energéticamente, ¿no? de fuera. Esto se traslada a otro beneficio, que es el ahorro económico. El Passive House, desde la plataforma, los datos que tenemos es que se viene los últimos años, los últimos 2 años, habiendo un consumo de aproximadamente 1 euro al año por metro cuadrado en calefacción y refrigeración. Es decir, que si tú tienes una vivienda de 100 metros cuadrados, vas a pagar 100 euros al año. Esto es un impacto brutal, no solamente a nivel particular, sino a nivel social, en lo que puede ayudar a reducir problemas como la pobreza energética, ¿no? que en los últimos tiempos está siendo devastador. Y luego, pues por supuesto, los 2 grandes beneficios para mí son el beneficio de confort y salubridad. La gente quizás entra al Passive House por el ahorro y por el bolsillo, pero se queda por la sensación de una temperatura estable, uniforme, dentro, sin grandes saltos de temperatura, un aire filtrado, con bajas concentraciones de polvo, de CO2, de radón incluso, o sea, por la salud y el confort que el Passive House nos transmite, y después, pues por un tema muy ideológico y de compromiso social, que son los beneficios medioambientales. Estamos hablando de que el Passive House reduce drásticamente las emisiones de CO2. Los ahorros de energía que te he comentado hacen que cada 1,5 metros cuadrados de un edificio Passive House ahorran unos 10 kilos de emisiones de CO2 al año. Mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo en España de un hotel que se llama el Hotel Arima en San Sebastián. Solamente las emisiones de CO2 que está ahorrando el Hotel Arima es el equivalente a un Parque del Retiro. Es un cambio radical, ¿no? Yo pienso que si nos tomásemos la construcción Passive House en serio y fuera algo que creciese realmente en nuestro país, los beneficios personales, sociales y medioambientales son incalculables. De hecho, es interesante que menciones, ¿no? Sabemos que las prestaciones que tiene esta certificación, ya lo has mencionado, va a influir directamente en la parte de la salud, en la parte del bienestar económico, social y todo esto que puntúas, pero dentro de la estrategia internacional que debemos de tener hoy en día, pues va más enfocado a disminuir todas estas emisiones de CO2 que están ocasionando el cambio climático y claro, ahí la certificación se está alineando. Y aquí mi pregunta es, si ustedes tienen alguna estrategia o cómo van a participar en toda la parte de la descarbonización del sector de la construcción, que últimamente estamos escuchando con todo el Pacto Verde Europeo, con el paquete 55 y bueno, todos estos puntos que están saliendo estos últimos años. Si me quieres explicar un poco más de esto. Absolutamente. Bueno, es un poco lo que hemos comentado, pero absolutamente. O sea, la eficiencia energética en la construcción está totalmente alineada, ¿no? con esta agenda. Yo casi diría que es el primer paso. Una construcción Passive House lo que busca es consumir poco, máximo confort con el mínimo consumo. Y si tú reduces el consumo, drásticamente reduces las emisiones. Y además aumentas la salud. O sea, es como el primer paso, ¿no? de este camino. Entonces, quiere decir, construcción Passive House tiene futuro, ¿no? Sí, tiene futuro, tiene mucho futuro. De hecho, desde la plataforma nos damos cuenta que el salto está siendo increíble. En los últimos 2 años está habiendo un ritmo de construcción Passive House equivalente al de los 8 años anteriores. O sea que es exponencial. Creo recordar que actualmente en el mundo estamos superando aproximadamente los 5 millones de metros cuadrados de construcción certificada Passive House. Y recalco lo de certificada porque eso quiere decir que ha habido esa auditoría que te comentaba antes en obra, que no es solamente a nivel teórico sobre el papel, ¿no? Sino que en obra se ha comprobado que ese edificio efectivamente consume tan poquita energía, ¿no? y ha alcanzado esos niveles de confort. Y en España estamos ya superando los 300.000 metros cuadrados, o sea que sí, claramente es un factor del alza. Bueno, y eso que has mencionado, ¿no? De que es una certificación que se puede aplicar a nivel mundial, pero ahora la pregunta es, el-
la forma de trabajar, o sea, todos los principios de esta certificación son aplicables en todos los tipos de climas o hay algunos que tendrían mejor, obviamente los climas templados dicen no hay problema, ¿no? Pero por ejemplo, climas con mucho frío o climas con mucho calor, los tropicales, tal vez del Caribe, trópico, ¿también funciona esta certificación? Sí, absolutamente sí. La eficiencia energética al final es algo transversal, ¿no? Es algo al clima. Y el problema del gran alto consumo energético y de las emisiones de CO2 es algo que ocurre tanto en los climas muy fríos por una alta demanda de calefacción como en los climas muy cálidos por una alta demanda de refrigeración. Por tanto, sí, sí, rotundamente sí. Y de hecho tenemos grandes ejemplos de edificios passive house construidos en todo tipo de climas. Hay edificios passive house aquí en España, en el sur de España, que se considera un clima cálido. Hay edificios certificados en Noruega, que es un clima muy frío, en Estados Unidos, en Emiratos Árabes. Sí, hay edificios que están dando muy buenos resultados de ahorro energético y de confort en todo el mundo. Y bueno, ya que me sacas esto, no solo en todo tipo de climas, sino también en todo tipo de edificios. Desde una vivienda unifamiliar, que quizás ahí es donde pues, una persona quizás más nota los beneficios a nivel personal, pero también edificios públicos, consultorios médicos, bibliotecas, palacios de congresos o incluso, bueno, pues vivienda plurifamiliar, todo tipo de edificios y todo tipo de climas. Bueno, y ahora que has mencionado todo tipo de edificios, comúnmente, eh, bueno, cuando vas a hacer un diseño y todo eso, es más fácil proponer soluciones que vayan alineados con la certificación en obra nueva. Pero, ¿qué sucede con esos edificios existentes? ¿También se le puede aplicar la certificación Passive House? Sí, de hecho, pues es una pregunta muy interesante la que haces. Obviamente en un edificio existente nos encontramos ciertos problemas que muchas veces ya no podemos corregir. Imagínate un edificio muy mal orientado o con los huecos muy mal orientados y que además es un edificio que puede estar protegido, pues porque históricamente tiene una fachada muy singular, que no se puede tocar o estamos ante un bien de interés cultural. Hay miles de problemáticas, ¿no? Que pueden impedir el optar al máximo o a la máxima exigencia, ¿no? Que exigen este tipo de certificaciones o que exige en concreto el Passive House. Entonces, en este sentido, Passive House tiene una certificación diferente que se llama EnerPHit, con un nombre diferente, quiero decir, que permite cierta flexibilidad en algunos de sus súper exigentes requisitos para casos de rehabilitación como los que te he comentado, ¿no? Para casos en los que, por ejemplo, no sea posible intervenir en la totalidad del edificio o casos en los que haya elementos de protección o incluso hay ciertos criterios que también son muy interesantes para plantear lo que nosotros llamamos rehabilitaciones step by step, que es rehabilitaciones que quizás no puedes acometer de una vez, pero que sí puedes hacer un itinerario muy exigente, de manera que paso a paso, pues quizás en un primer paso solo puedes hacer la cubierta. En un segundo paso ya haces las ventanas o la fachada completa. Bueno, pues ese paso a paso para obtener la certificación, digamos, por pasos, no de una sola vez. Muy bien, pues yo creo que para muchas personas que tal vez no tienen el presupuesto o no tienen la forma de decir, mira, construyo una vivienda con todos estos beneficios desde el inicio, pues ya Passive House les está dando como que las facilidades para poderlo hacer, como tú dices, ¿no? Paso por paso y yo creo que eso está fenomenal, porque no todas las certificaciones tienen esa flexibilidad, ¿no? Claro, exacto. Sí, al final lo que yo creo que lo que buscamos todos los que apostamos por el Passing Pass es provocar un cambio real en el parque inmobiliario, ¿no? De nuestro, cada uno en nuestro territorio, ¿no? En nuestro ámbito. Y con eso hay que contar con la realidad. Y la realidad es que tenemos un parque inmobiliario ya construido, que muchas veces lo lógico y el sentido común nos lleva a rehabilitar, no a construir obra nueva a lo loco y por tanto, pues hay que buscar estrategias de máxima eficiencia energética, pero teniendo en cuenta que la realidad muchas veces es eso, tiene limitaciones presupuestarias, tiene limitaciones porque actuamos en patrimonio histórico-artístico, tiene limitaciones por la propia morfología del solar o por la orientación. Entonces, sí, yo creo que es muy interesante pues no cerrar los ojos a la realidad, ¿no? El intentar adaptar estos estándares y estas certificaciones a la realidad de lo que tenemos hoy en día. Y también debemos de ser conscientes de que muchas veces, si no se tiene la intención de certificar un edificio tal cual dices Passive House, al final también está brindando herramientas de diseño donde los arquitectos, los constructores se pueden apoyar de toda la información
y construir de una mejor manera, porque al final es algo ya probado que se está, Mm. bueno, probando en muchas partes del mundo. Ya has mencionado una gran cantidad de edificios certificados, pero al final las estrategias y una guía ya la tienen. Ya tienen el test blower, tienen muchas cosas que ya la misma, por ejemplo, el código técnico de la edificación, como que te está empujando a que tal vez son herramientas que tú puedas utilizar, ¿no? Dentro de tus edificios. Nosotros desde la asociación PEP, desde la Asociación Passing House de España, que es una asociación sin ánimo de lucro, que lo único que promueve es pues, el intentar promover este tipo de construcción y divulgar sobre esto, precisamente siempre decimos eso, que ojalá algún día no sea necesario el Passing House. Ojalá algún día el código técnico ya exija tanto que tengamos que disolver la asociación, ¿no? Y ser, pues nada, un grupo de amigos que se van a comer solamente porque ya no sea necesario. Pero bueno, mientras la normativa y la normativa en concreto española, que es la que nos afecta a nosotros, lo que estamos hablando, siga siendo pues todavía no tan exigente, nosotros seguiremos empujando precisamente para eso, para que la administración cada vez se acerque más a la máxima eficiencia energética, como promueve el Passive House, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Esta invitación a todos los profesionistas a que se unan a las buenas prácticas de construcción, porque al final vivimos en un mundo global que cualquier acción que hagas en tu propia ciudad al final está teniendo una repercusión en temas de emisiones, en temas de salud para sus ocupantes y todo eso. Y aquí vendría otra pregunta. Por ejemplo, soy arquitecta, soy arquitecto, digo, ok, estoy convencida que Passive House es la certificación a la cual me quiero acreditar. Y aquí la pregunta es, ¿qué opciones hay para acreditarse como... ¿Tiene que ser arquitecto? ¿Tiene que ser constructor? ¿O cómo El- ser el- persona? no, como hablábamos antes, el Passive House lo que busca es un cambio real en la construcción y, por tanto, todo agente de la construcción puede optar a algún tipo de formación y de certificarse como técnico dependiendo de su rol, ¿no? De hecho, existen distintas certificaciones. Existe el diseñador Passive House o Passive House Designer, que a veces se conoce por su nombre en inglés, pues para diseñadores Passive House, es decir, normalmente arquitectos o técnicos que diseñan edificios o que proyectan edificios. Pero existe también el título de Trade Person, Passive House Trade Person, para, por ejemplo, personas más enfocadas a la obra. Ya pueden ser aparejadores o pueden ser incluso instaladores, contratistas. Y luego, por supuesto, está la opción de ser certificador, Passive House, que es la persona que audita el trabajo de los demás. Porque uno de los pilares, como decíamos, es ese control en obra por parte de una persona ajena al proyecto, por parte de un tercero que corrobora que realmente se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Entonces, el pase pues, es muy abierto para certificarse hasta el punto que, fíjate, a diferencia de otros sellos, te permite certificarte o bien mediante un examen, una formación y un examen del Passive House Institute, o bien si tú acreditas experiencia reconocida. Por ejemplo, una persona que de manera autodidacta, por lo que sea, por sus contactos, por conocidos o porque ha estudiado en Internet, construye o diseña un edificio Passive House que se certifica, automáticamente le conceden el título de Passive House Designer. Por lo tanto, no tienes ni siquiera por qué pasar por el examen si tú acreditas que ese conocimiento lo tienes y que esa forma de hacer la conoces. Entonces, digamos que la certificación no está limitada a que tengas que tener un título profesional de arquitecto o de ingeniero, sino solamente tú, dependiendo del motivo para el cual quieres, ya sea que como diseñador o quieres ser auditor o quieres ser el trade person, pues al final puedes tomar la mejor decisión y decir cómo quieres aportar, ¿no? Con tu experiencia dentro del sector. Y ahora, viendo desde la otra parte, desde la otra visión del cliente final, esa persona a la que le construyen su casa Passive House, él, ¿cómo podría tomar la mejor decisión que esas certificaciones para su casa? Es de, va a iniciar una obra o tiene una obra, quiere tener los beneficios, debería de certificar su casa, debería de ir a tocar puertas de arquitectos y bien quién tiene la certificación, o cómo sería esa ayuda que le daríamos a este cliente final. Bueno, pues en primer lugar, que creo que toda persona, sobre todo has nombrado el ejemplo de hacerse una vivienda, ¿no? Si es para hacerse una vivienda, si es donde vas a vivir tú y tu familia, yo creo que no hay ninguna duda de que apostar por el Passive House es apostar a futuro. Bueno, ya ni a futuro, es apostar casi te diría a presente.
es una inversión, no es ni siquiera un gasto, es una inversión que recuperas tan rápidamente y más rápidamente aún con los precios de la energía que estamos viendo últimamente, que casi te diría que las diferencias entre hacer un edificio que no sea Passive House y uno que sí, al cabo de 5 años son prácticamente nulas, ¿no? ¿Cómo lo haría? Tú me preguntas, ¿cómo lo haría? Bueno, pues es muy importante apostar por técnicos que sepan de Passive House. Es muy importante tener un arquitecto, un aparejador, un constructor que o bien estén certificados porque hayan hecho el examen como hemos hablado, o bien tengan obra construida siguiendo este estándar. Y es muy importante también que a la hora de hacer su proyecto exijan que ese proyecto y esa obra se certifique y tenga el sello. Mira, hablábamos antes de la evolución del Passive House. Quizás hace 10 años o 15 años, cuando empezaba la asociación a divulgar en España el Passive House, pues era como predicar en el desierto, ¿no? La gente no sabía lo que era. Esto de la eficiencia energética era un poco de bichos raros, ¿no? Y ahora estamos en un contexto completamente diferente. La eficiencia energética está en boca de todos, parece que está en el centro del foco mediático, lo cual celebro, porque ya era hora, ¿no?, de que nos tomásemos esto en serio. Pero también está pasando que quizás mucha gente empieza a decir que es eficiente lo que no es eficiente, o que me haga una casa con alguien que parece que sabe, pero no se sabe. Y en ese sentido, a mí me parece que la certificación aporta una cosa fundamental, que es esa auditoría externa. No tienes ya que fiarte o no fiarte del profesional, es que va a haber un tercero que va a venir, que va a ensayar, que va a comprobar los cálculos, va a comprobar la obra, va a hacerte un test snowboard y te va a decir, efectivamente, tu vivienda es Passive House. Entonces yo animo a, en este contexto en el que parece que todo es eficiente y todo es verde, a diferenciar lo que de verdad es Passive House de lo que no, mediante la certificación y el sello, que es la garantía, ¿no? Es la prueba del algodón. Y que al final que todo es sostenible, todo es eficiente, estamos cayendo ya no en el greenwashing de las empresas, sino en el greenwashing profesional, ¿no? Es de me vendo como un arquitecto sostenible, pongo 3 placas solares, 3 focos Y LED no, y ya está, ¿no? y ese es el peligro que vemos ahora, exacto. Antes, hace años, el peligro era que no, parecía que esto no, y ahora parece que todo es verde, que todo es. Entonces, yo creo que una de las grandes ventajas respecto pues, a otras normativas, otras cosas, es eso, es la comprobación en obra, es la auditoría, es el que parece eso que decimos, ¿no?, de que a veces el papel todo lo aguanta y en proyecto todo parece muy eficiente, pero luego hay que llevarlo a la realidad, hay que en obra ensayarlo, hay que efectuar muy bien esa estanquidad, hay que huir de esos puentes térmicos, hay que comprobar esos aislamientos. Y eso es lo que va a hacer que luego, el día que te empiece, los inviernos que te empiecen a llegar las facturas o los veranos, ¿no?, depende del clima, tú tengas de verdad todos esos beneficios y aportes ese granito de arena a un mundo mejor, ¿no? Sí, no, y sin duda aquí la plataforma P está haciendo un gran labor para esta difusión, para este tema de tener un mejor mundo. Y bueno, aquí te doy un espacio para que invites a la gente que también se una a todo lo que estás haciendo y lo que estás haciendo con otro equipo de voluntarios y bueno, que expliques un poco cuáles son los servicios que tienen ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Nada, la Asociación Passive House, la plataforma PEP, es una asociación, como decíamos, sin ánimo de lucro, que lo que busca es difundir el estándar Passive House. Podéis entrar en nuestra página web y veréis las actividades que llevamos a cabo, que son muchas veces jornadas gratuitas, hacemos webinars también a veces, apoyamos además a todas las administraciones que en sus territorios, ya sean sus ayuntamientos o sus comunidades autónomas, quieran apostar por edificios públicos también más sostenibles o quieran avanzar en normativa pues que anime a los promotores, ¿no?, a construir más eficiente. Y tenemos un conjunto de casi 1.000 socios repartidos por toda España, la mayoría personas relacionadas con el sector de la construcción, que de manera voluntaria y altruista pues están empujando a eso, a intentar construir mejor, consumir menos energía y tener un sector de la construcción más moderno, más eficiente y más respetuoso con el planeta. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Isiar, por todo tu tiempo de darnos una explicación detallada de lo que era la certificación, algunos beneficios que tiene esta. Pero claro, si alguien quiere eh, aprender más sobre esta certificación, has mencionado que tiene una página web, entiendo que también tienes redes sociales o dónde nos podríamos Sí, encontrar. sí, por supuesto, tenemos también redes sociales, nos podéis buscar en Twitter, en LinkedIn, en Instagram o en Facebook.
Y ahí veréis pues toda la labor que hace la asociación, las formas también de apoyar a la asociación, si os animáis, tanto como socios particulares como con ciertos patrocinios, si sois una empresa. Y nada, animaros a sumaros a esto, al buscar vivir todos un poquito mejor, pero con menos energía. Perfecto mensaje para terminar esta entrevista. Muchísimas gracias. Y Gracias a ti por la oportunidad, enhorabuena por el podcast, además también. muchísimas gracias. Y bueno, a todas las personas que han llegado hasta el final, voy a dejar en las notas del programa pues toda la información, la página web y todo para que puedan encontrar a plataforma Passive House y de esa manera pues sigamos aportando para un mundo mejor. Y bueno, muchísimas gracias a todos.